Bienvenidos a Crónica Fútbol. En esta ocasión haré un top 10 acerca de aquellas selecciones que fueron potencias o consideradas como un contendiente serio por mucho tiempo. Equipos que, si bien no necesariamente fueron, por ejemplo, campeones mundiales o que tengan vitrinas llenas de trofeos, pero al final de cuentas demostraban que se les tenía que tomar en cuenta. Así que sin mayor introducción, vamos con el video. Antes de ir con el top 10, hago una mención especial a Brasil, y sí, realmente puede ser que sea exagerado ponerlo como una potencia en decadencia, pero es que una selección del calibre de la verde amarela es de mencionar sobre todo en los últimos encuentros. El nivel de juego ha dejado a muchos con dudas serias a lo que será el futuro, es por eso que solo lo coloco como una mención especial, pues la historia acompaña a la pentacampeona, así que no dudo encuentren pronto el camino para volver a ser aquella potencia maravilla. Ahora sí, en la posición 10, Polonia. El 1 de diciembre de 1970 cambió la historia del fútbol polaco para siempre debido a un solo hombre, Kazimierz Górski, quien sería elegido como entrenador del equipo. Su éxito con la selección fue evidente desde el principio, con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 1972. Górski más adelante llevó al equipo a otra medalla, esta vez de plata, en los Juegos Olímpicos de 1976. Sin embargo, nada superó los dos terceros puestos que obtuvo Polonia en las Copas del Mundo de 1974 y 1982. La gran figura clave en la obtención de dichos lugares fue Grzegorz Lato, figurando como máximo goleador del 74, un gran periodo para la selección de Polonia que, al parecer en los últimos tiempos, no ha podido volver a pesar de tener grandes nombres como Błaszczykowski o Lewandowski por mencionar algunos. En el número 9, México. Y antes que te venga la risa por decir que fue o que lo pongo como una potencia antigua, no hay que olvidar uno de sus mejores periodos en la década de los 90 y parte de los 2000. Podrán haber muchas burlas acerca de la maldición del quinto partido en mundiales o las derrotas abultadas que les han dado selecciones como Chile, Estados Unidos o Argentina, pero es que sin mencionar a las copas oros ganadas que por lo menos para mí son una obligación sin sentido que México debe tenerlas en sus vitrinas. Han hecho grandes actuaciones en mundiales desde 1986 para una selección de nivel regular. Fueron ganadores de una Copa Confederaciones ganada ante Brasil, han obtenido 2 oros olímpicos y han obtenido buenas participaciones en la Copa América siendo subcampeones. Con grandes figuras en aquella época como Luis Hernández, Luis García, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco o Hugo Sánchez por decir algunos, hoy en día parecen estar más en un limbo que tener un plan, sobre todo en los próximos años donde serán coanfitriones, pero puede más la corrupción dentro de la federación, anteponiendo intereses económicos más que el fútbol. En el 8 pondré un empate, Alemania e Italia. Si los pongo en esta posición y arriba de México y Polonia, por ejemplo, es porque hablamos de dos tetracampeones. Al igual que como Brasil, puede llegar a ser exagerado poner a Alemania como una selección expotencia, pero es que desde que ganaron el Mundial de 2014 terminaba una era. Era lógico que el recambio generacional les afectaría en cierta medida, pero jamás imaginamos que, por ejemplo, en los Mundiales de 2018 y 2022 quedarían fuera de la primera ronda, una selección que de mínimo estaban acostumbrados a llegar a cuartos en adelante. Eso, sumado a los últimos resultados que han tenido, el cual parece ser hoy no hay rumbo definido a comparación con otros procesos. Inclusive ha sido la primera vez que han cesado a un técnico, Hansi Flick, demostrando el mal momento que la selección teutona está teniendo. Por otro lado, Italia está en un caso similar. Una selección que por lo menos en los últimos 2 mundiales no ha estado presente, un peldaño más abajo que el caso de Alemania. Sin embargo, podría haber esperanza, pues al día de hoy aún son los vigentes campeones de la Euro, pero los resultados los están dejando una vez más en la cuerda floja para la próxima edición de la Euro. Eso sumado a los casos de los jugadores acusados por apuestas ilegales, lo cual aumentaría más el problema, por el cual la selección trasalpina ya no será considerada de temer. Pasando a la séptima posición, de nuevo un empate, en esta ocasión 2 selecciones africanas. El fútbol en aquel continente está en constante crecimiento, cada vez más naciones sorprenden en competiciones internacionales tanto en categorías profesionales como en las subs, pero tomando de referencia a los mundiales, Camerún y Nigeria los acompaña en la historia. En el caso de Camerún, muchos recordarán aquel Mundial de Italia 90, venciendo al vigente campeón Argentina y, con hombres como Eugene Ekeke, Emmanuel Kounde o Roger Milla, por ejemplo, fueron los primeros africanos en jugar unos cuartos de final, donde quedaron eliminados por Inglaterra, y de ahí siendo llamados los Leones Indomables. De ahí sus participaciones han sido muy discretas.
Otra selección es Nigeria, la cual quizás una de sus mejores épocas fue en la década de los 90, donde obtuvieron su segundo campeonato del continente africano en 1994, además participando en la Copa Confederaciones del 95 quedando en cuarto lugar, y su participación en mundiales debutando en el 94 donde accedieron de fase, lo mismo para Francia 98 y en ambas ocasiones siendo líderes de grupo. De ahí, en los siguientes mundiales, tendría participaciones más discretas, igualando algo en 2014, pero bajando su nivel, incluso en la Copa Africana de Naciones, donde en las ediciones de 2012, 2015 y 2017 no pudieron clasificar. Pasando a la sexta posición tenemos a Austria. La Wunderteam de la década de los 30 fue el nombre que se le dio a dicha selección. Austria se convirtió en un equipo muy famoso en Europa. Entraron en la Copa Mundial de 1934 como los claros favoritos. Habían derrotado a muchos de sus oponentes, incluyendo victorias sobre Alemania, por ejemplo, de 6-0. Una sobre Suiza también de 6-0 y una victoria de 8-2 sobre Hungría. También venían de proclamarse campeones de la Copa Internacional de Europa Central, predecesora de la Eurocopa, al derrotar a Italia 4-2 en 1932. Este título sería el único campeonato conquistado por el Wunderteam. También obtuvieron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. La muerte de Hugo Mears en 1937 marcó el comienzo del fin. Austria se clasificó para la fase final de la Copa Mundial de 1938, pero se retiraron después del Anschluss de marzo de 1938 ante la Alemania nazi. El malogrado Wunderteam austriaco también se acredita en algunos círculos como el primer equipo nacional en jugar lo que más tarde se denominaría como el fútbol total. Antes de continuar, de manera rápida te pido me apoyes comentando, compartiendo o regalándome un like. Como aún es un canal pequeño, es difícil que YouTube recomiende el contenido, así que si de algún modo interactúas con el video o el canal en general, será de gran ayuda. La quinta posición es para la extinta Unión Soviética, aquella selección que estaba compuesta en su mayoría por jugadores de las repúblicas de Rusia y Ucrania, logrando marcar una época que dejó grandes nombres para la historia. Entre 1956 y 1960, 4 años en los que la selección de la Unión Soviética logró sus principales hitos: el oro olímpico, coronándose campeona de la primera Eurocopa de la historia y participar por primera vez en un mundial. Esta histórica selección nos dejó también algunos de los principales nombres del mundo del deporte, porque hablar del fútbol soviético y ruso es hablar de Lev Yashin e Igor Neto. A Yashin, apodado la Araña Negra por su atuendo completamente negro y sus paradas imposibles. Considerado como el mejor portero de la historia de las Copas del Mundo, y de hecho el galardón que da la FIFA para reconocer al mejor guardameta de un mundial lleva su nombre. La selección soviética llegaba al Mundial de Chile 62 como una de las favoritas, luego de alzarse con la Eurocopa, pero no pudo pasar de cuartos de final. 2 años después, en la Eurocopa de España, en la que quería revalidar su título, los soviéticos cayeron en la final ante el anfitrión. En la Copa del Mundo del 66, la selección soviética logró su mejor clasificación en un mundial, llegando a semifinales donde fue derrotada por la Alemania Federal y quedando cuarta del torneo, luego de caer frente a Portugal en el partido por el tercer lugar. Después de llegar a cuartos de final en el Mundial de México 70, empezaba la etapa más negra del fútbol soviético. La selección no se clasificaría ni para el Mundial de Alemania 74 ni para el de Argentina 78. En México 86 llegaron a los octavos de final y en Italia 90 quedaron eliminados en la primera fase. Esa fue la última participación de la Unión Soviética en un mundial, ya que a partir de 1994 jugaría como la selección rusa. En la última Eurocopa que disputó en Alemania 88, la Unión Soviética se despidió del torneo, logrando el subcampeonato al caer derrotada frente a Países Bajos. Tras la disolución de la Unión Soviética, las competiciones internacionales las disputan las selecciones nacionales resultantes de las diversas repúblicas que se desintegraron de la Unión Soviética. En la cuarta posición, Yugoslavia, una selección extinta formada por naciones como Croacia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Eslovenia y Bosnia y Herzegovina, donde cada una aportaba al fútbol de aquella selección que se ganó el respeto del mundo. Tras obtener una medalla de bronce, 3 de plata y 1 de oro en Juegos Olímpicos, 2 segundos lugares en Copas de Europa y 2 de oro en Juegos Mediterráneos. Bajo el mandato de Broz Tito fue como se consolidaría una de las selecciones de mayor renombre de la época y, tras su muerte, vendría el declive. Tras las guerras yugoslavas, diversos estados nacieron de Yugoslavia y crearon nuevas selecciones internacionales debido a dicho conflicto y al embargo internacional instaurado en su contra. Su participación de la Eurocopa de 1992 fue cancelada 10 días antes del inicio del torneo. Ese mismo año se jugó el último partido de la Yugoslavia socialista, aunque en años sucesivos dicho seleccionado siguió existiendo como la selección de la República Federal de Yugoslavia entre 1992 y 2003.
Hoy, la selección de fútbol de Serbia es considerada como la única sucesora de lo hecho por la selección de Yugoslavia desde 1930 hasta 2006. Sin embargo, aún se encuentra lejos del nivel y los palmares obtenidos de aquel seleccionado. El eterno debate de que si tiene 4 estrellas o 2 lo dejaremos de lado. Lo que hay que reconocer es que Uruguay es una de las selecciones que siempre habrá que tomar en cuenta. Sin embargo, los resultados esperados son lo que no se le presentan. Mucho hemos hablado en este canal acerca de la selección charrúa, sobre todo en la década de los 20, donde obtuvieron sus medallas olímpicas del 24 y del 28, para luego ser los inauguradores de la Copa Mundial y ganarla en 1930, y tan solo por el hecho de no presentarse en los siguientes mundiales por decisión propia y a modo de protesta, volvieron hasta 1950, arrebatándole el mundial a Brasil, para luego ser relevantes en la Copa América por periodos intermitentes. Si los coloco en esta posición es porque al final hablamos de un campeón mundial y, por más que se le tire hate por lo antes mencionado, se llega a esperar que avancen a los primeros lugares mundial tras mundial. La última relevancia fue en Sudáfrica 2010, donde obtuvieron el cuarto puesto, de ahí unos cuartos de final en 2018, y el más reciente se quedaron fuera de fase de grupos, con lo cual se da a pensar qué es lo que viene para la celeste, pues ya existe un recambio generacional y con figuras como Cavani, Suárez, Cáceres ya próximas a retirarse o ya en proceso, no se duda que vengan buenos jugadores, pero la pregunta es si llegarán al nivel que Uruguay, una selección del calibre, se merece. Checoslovaquia fue considerada una potencia europea en diferentes décadas, hasta su disolución en los 90. También fue un rival en tomarse en cuenta en competencias internacionales como el Mundial de Fútbol, sobre todo en 1934 y en 1962, donde en el primero sería con la Italia de Mussolini, la cual perdió la final y con varios factores en su contra. Una hostilidad de lo más marcada, sin embargo, el mundo quedó sorprendido por la gran actuación que hizo. Después de aquel torneo se vieron algo frenados en su desarrollo futbolístico, debido al segundo conflicto bélico, para luego volver en la década de los 90, donde produjeron jugadores excepcionales, como Joseph Masopust, quien ganó el Balón de Oro en 1962. Además, como ya se dijo, volvieron a sorprender llegando a la final en el Mundial de Chile 62, perdiendo tan solo en contra de una gran Brasil. La culminación de una de sus eras doradas fue en 1976, cuando, contra todo pronóstico, ganaron la Eurocopa frente a Alemania Occidental en una emocionante tanda de penaltis. Tras aquel triunfo, tuvieron dificultades para mantener su estatus de élite, aunque se clasificaron para varios torneos importantes, no lograron replicar los éxitos anteriores. La situación política y social en Checoslovaquia también afectó al deporte, y con la revolución de terciopelo en 1989 y la eventual división del país en 1993, la selección de fútbol de Checoslovaquia llegó a su fin. En una época donde el fútbol europeo tuvo un rezago en el profesionalismo de este deporte debido a la Segunda Guerra Mundial, un equipo aprovechó para sobresalir y llenar el vacío de poder, siendo Hungría. Si bien ya habían demostrado su poderío tras obtener el subcampeonato en el 38, tuvo el oro en los Juegos Olímpicos del 52, y al año siguiente se dio a conocer al mundo arrollando a Inglaterra 3-6 en Wembley, mostrando su candidatura para el Mundial de 1954, donde desperdiciaron una ventaja de 2 goles ante Alemania Federal, equipo al que en la fase de grupos habían ganado 8-3. Un conjunto legendario que ansiaba el Mundial del 58 para tomarse la revancha, pero que se encontró con un final abrupto. Sus estrellas aprovecharon un partido europeo para exiliarse lejos de su país poco antes de que el ejército soviético redujera la revuelta. De ahí parten historias que dan para una investigación más profunda, pues estrellas como Ferenc Puskás, Sándor Kocsis y Zoltán Csibor se les catalogó de traidores a la nación debido a que los conflictos vividos por la imposición de la Unión Soviética y tras el derrocamiento del gobierno y el autoritarismo del nuevo ejecutivo húngaro hicieron que se exiliaran hacia parte de Europa, decidiendo no regresar al país. Aquella plantilla subcampeona del 54 no hizo más que dejar paso a otra plantilla que no pasaría de la fase de grupos, el cual haría que el fútbol húngaro no se levantara como en aquella época el gran llamado equipo de oro o los magiares mágicos. Los jugadores más relevantes de Hungría se convirtieron en enemigos públicos para los líderes políticos, caso singular el de Ferenc Puskás, quien no pudo regresar a su país hasta 1981 y, cuando se convirtió en seleccionador en 1993, se encontró con la realidad de su fútbol. No habían clasificado al Mundial desde 1986. Los magiares mágicos dejaron muy en alto la vara para la Hungría actual, que ha pasado de soñar con levantar el Mundial a aceptar que al parecer será muy difícil volver a verlos en uno. ¿Qué te pareció el video? ¿A qué otra selección consideras fue una potencia o de mínimo tenía un nivel más elevado que el que actualmente presenta? Espero lo puedas comentar para enriquecer más el tema. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en el siguiente tema.